Imagine un escenario tan extraordinario que desafía todas las expectativas. Un niño, declarado muerto 3 veces, abre milagrosamente los ojos de nuevo. Pero cuando regresa, no es simplemente una segunda oportunidad de vida lo que trae consigo un mensaje profundo, tan asombroso que parece provenir de un lugar más allá de nuestro mundo. Un lugar que resuena con nuestros anhelos más profundos, un reino con el que a menudo soñamos pero que rara vez escuchamos descrito con tanto detalle. Esta es la increíble historia de Landon Bitley, un niño que cruzó la frontera entre la vida y la muerte, se aventuró a lo desconocido y regresó con una poderosa revelación. Afirma haber visto a Jesús, y las palabras que escuchó, palabras que trascienden lo ordinario, son las que todos deberían escuchar, en particular si alguna vez se ha preguntado sobre la otra vida o qué sucede realmente cuando cerramos los ojos por última vez. Este relato puede brindarle las respuestas que ha estado buscando. Prepárese para un viaje que desafiará su comprensión, confrontará sus dudas y lo llevará al corazón de un misterio divino que destroza cualquier escepticismo. ¿Y si realmente existe un lugar más allá de esta vida? ¿Y si alguien que no tiene motivos para inventar semejante historia, pudiera regresar para contárnosla? El testimonio de Landon nos ofrece la rara oportunidad de explorar estas profundas preguntas. Si bien algunos pueden descartar historias como la suya como meras fantasías o el resultado de una imaginación vívida, su claridad y los intrincados detalles de su relato sugieren algo mucho más profundo. Sus palabras nos obligan a reconsiderar nuestras suposiciones sobre la vida, la muerte y la posibilidad de algo mayor que esté más allá de nuestra comprensión. El viaje comienza un domingo típico de 1997. Como tantas familias, los Bitley apreciaban el tiempo que pasaban juntos los fines de semana, siguiendo una rutina reconfortante, una mañana en la iglesia, seguida de un tranquilo viaje a casa para almorzar y descansar. Sin embargo, ese domingo en particular estaba destinado a ser algo fuera de lo común. Julie Bitley, una madre amorosa y dedicada, conversó a gusto con su esposo, Andy, mientras recorrían los caminos familiares. En el asiento trasero, su hijo pequeño Landon miraba por la ventana, sin saber que el curso de sus vidas estaba a punto de cambiar irrevocablemente. Si esta historia te ha tocado el corazón y anhelas escuchar más historias llenas de esperanza e inspiración, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Estamos ansiosos por compartir más historias que nos recuerden los grandes misterios de la vida, aquellos que trascienden nuestra realidad inmediata. Únete a esta comunidad y juntos podremos difundir un mensaje de fe, amor y las infinitas posibilidades que hay más allá de lo que podemos ver. El sol bañaba el auto familiar con un cálido resplandor dorado, creando un ambiente tranquilo y familiar. Julie no tenía forma de saber que esos momentos serían los últimos con su esposo. La reconfortante rutina del día, símbolo de la estabilidad que disfrutaban como familia, estaba a punto de verse violentamente interrumpida. Sin previo aviso, la tranquilidad se vio interrumpida por el sonido de una sirena, que indicaba la rápida llegada de una ambulancia frente a ellos. En un instante, los Bitley no tuvieron tiempo de reaccionar. La colisión fue catastrófica y el coche se descontroló. El sonido del metal al aplastarse y los cristales rotos llenó el aire y el caos se desató en un abrir y cerrar de ojos. Cuando el coche finalmente se detuvo, un silencio inquietante cubrió la escena, roto solo por el lejano aullido de las sirenas que se acercaban. Los servicios de emergencia llegaron con urgencia, pero la gravedad del choque fue evidente de inmediato. El vehículo de la familia había quedado destrozado, casi irreconocible después del violento impacto. En el interior, Andy Bitley había perdido la vida trágicamente, su fallecimiento fue tan repentino como trágico. Julie estaba atrapada entre los escombros, gravemente herida, pero milagrosamente aún con vida. Mientras el equipo de rescate luchaba por sacarla del metal retorcido, su atención se centró en el pequeño cuerpo sin vida de Landon, que yacía inmóvil en el asiento trasero. Vivimos en tiempos extraordinarios, donde las profecías se están desarrollando ante nuestros ojos, pero muchos desconocen el profundo significado de los eventos que están sucediendo en el mundo. Es por esta misma razón que he puesto mi libro digital Profecías que Transforman,
cómo asegurar su salvación y prepararse para la venida de Cristo, disponible para descargar ahora mismo en el primer comentario fijado. Este libro ofrece una poderosa exploración de las profecías bíblicas, ayudándole a descubrir los misterios ocultos en ellas, al mismo tiempo que lo guía para asegurar su salvación mientras esperamos el regreso de Cristo. Pero no espere demasiado, solo hay una cantidad limitada de copias disponibles y la oferta se retirará pronto. Haga clic en el primer comentario fijado ahora y solicite su copia antes de que sea demasiado tarde. La situación de Landon era desesperada. Su pulso era débil, su respiración apenas perceptible, lo que indicaba que su cuerpo se estaba apagando. Los paramédicos corrieron contra el tiempo, luchando por mantenerlo con vida, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, se vieron obligados a declararlo clínicamente muerto. Sin señales de vida, parecía que el viaje de Landon en la Tierra había terminado, se había extinguido demasiado pronto. El equipo médico llevó sus habilidades al límite, probando todos los métodos posibles para reanimarlo, pero no hubo respuesta, ningún milagro en el horizonte. Mientras tanto, Julie, todavía luchando con sus propias heridas, recibió la angustiosa noticia de la muerte de su esposo Andy. El peso del dolor se abatió sobre ella, una fuerza tan abrumadora que casi la consumió. Sin embargo, en medio de este inmenso dolor, sus pensamientos nunca se alejaron mucho de Landon. Aunque los médicos la instaron a prepararse para lo peor, se aferró a una esperanza desesperada, negándose a renunciar a su hijo. En la sala de operaciones, la lucha de Landon por sobrevivir continuó, pero su cuerpo parecía rendirse. 2 veces, su corazón se detuvo, y 2 veces, los médicos lograron resucitarlo. Cada vez que su corazón dejaba de latir, sentía como si Landon se estuviera deslizando más cerca de otro reino, suspendido entre la vida y la muerte, atrapado en un tira y afloja cósmico. El equipo médico trabajaba con silenciosa determinación, sus rostros eran una mezcla de concentración y silenciosa desesperación, intentando todo lo que estaba a su alcance para mantenerlo atado a la vida. Fuera de la sala de operaciones, las oraciones de Julie no eran meras palabras, sino gritos angustiados desde lo más profundo de su alma. Rezaba con un fervor que nunca había conocido antes, su fe puesta a prueba de la manera más inimaginable. Habiendo perdido ya a su marido, ahora se enfrentaba a la posibilidad de perder a su único hijo. Entre lágrimas, susurró, «Por favor, Dios, no te lo lleves. No a él». Para los médicos, la situación era sombría. El tiempo se estaba acabando y las posibilidades de que Landon sobreviviera parecían casi inexistentes. Incluso si lograba salir adelante, temían que sufriera un daño cerebral grave. Después de todo, ¿cómo podría sobrevivir un niño a ser declarado muerto 3 veces sin sufrir consecuencias profundas? Los médicos prepararon a Julie para lo peor, advirtiéndole que incluso si Landon despertaba, podría no ser el niño que ella había conocido y amado. Pero Julie, a pesar del sombrío pronóstico, se negó a rendirse. En lo más profundo de su ser, creía que el espíritu de Landon era mucho más fuerte que su frágil cuerpo. Se aferró a la esperanza, por débil que fuera, de que su hijo regresaría, no como una mera sombra de sí mismo, sino como el niño vibrante y amoroso que siempre había conocido. Los días se convirtieron en semanas mientras Landon permanecía en coma, sin responder, su cuerpo se mantenía con vida solo gracias a las máquinas que monitoreaban sus signos vitales. Julie nunca se apartó de su lado, sosteniendo su mano en una súplica silenciosa para que regresara. Cada día, rezaba por un milagro, con el corazón roto ante la idea de perderlo. El equipo médico, aunque compasivo, era realista. Habían visto casos similares antes, y sabían que las probabilidades eran escasas. Los comas a menudo conducen a resultados sombríos, y el pronóstico de Landon no era diferente. Pero esta historia no estaba destinada a seguir el camino habitual. Landon yacía inmóvil, el pitido rítmico de las máquinas era el único sonido que llenaba la estéril habitación del hospital, un recordatorio hueco de la batalla por su vida. Pero mientras su cuerpo permaneció inmóvil, su conciencia no estuvo en absoluto dormida. Más tarde, Landon contaría la extraordinaria experiencia de cómo su espíritu se elevó,
se liberó de los confines de su cuerpo terrenal. En un instante, se encontró en un reino indescriptible, un lugar tan lleno de luz y paz que se sintió como si estuviera entrando en un sueño. Sin embargo, este sueño era más vívido, más real, que cualquier cosa que hubiera conocido en su vida. Los colores que lo rodeaban superaban todo lo que había visto antes, intensos, radiantes y vibrantes de maneras que desafiaban la comprensión terrenal. Los sonidos se mezclaban en perfecta armonía, creando una atmósfera tan serena que calmaba cada fibra de su ser. Landon sabía, con una certeza inquebrantable, que había cruzado al cielo. Recordaba vívidamente caminar por senderos pavimentados con oro, que brillaban con una luz interior. El aire mismo brillaba, no por los rayos de un sol visible, sino por un resplandor etéreo que parecía infundir todo con calidez y amor. Mientras Landon se movía por este paisaje celestial, vio figuras bañadas por una suave luz dorada. Estas figuras, aunque desconocidas al principio, parecían estar conectadas con él de una manera que no podía explicar de inmediato. Pronto comprendió la verdad. Estaba rodeado de familiares que habían fallecido mucho antes de que él naciera. La revelación fue un shock profundo, pero se sintió perfectamente natural, como si siempre hubiera sabido de su existencia. Entre estas figuras había dos niños pequeños que los saludaron con sonrisas amorosas y alegres. En ese momento, Landon no los reconoció, pero su presencia le trajo una inmensa sensación de consuelo y familiaridad, como si siempre hubieran sido parte de su vida. Mucho después, Landon conocería las identidades de los dos niños que había conocido en el cielo. Eran sus hermanos mayores, hermanos que habían fallecido antes de que él naciera. Julie nunca había hablado de ellos, y Landon no tenía forma de saber de su existencia. Sin embargo, allí estaban, irradiando calidez y amor, abrazándolo con el tipo de afecto que trascendía el tiempo y el espacio. En ese momento, Landon sintió una profunda sensación de conexión con ellos, un vínculo que no podía comprender del todo, pero que le trajo paz. Entonces, en medio de esta reunión de almas radiantes, apareció una figura cuya luz brillaba más que cualquier cosa que Landon hubiera visto jamás. La luz no era dura, sino cálida y acogedora, llenando el espacio con una abrumadora sensación de amor. Sin dudarlo, Landon supo quién era. Era Jesús. Su presencia no era de miedo, sino de un amor profundo y abarcador que llenó de paz el corazón de Landon. Todo temor, cada pizca de dolor terrenal que había conocido parecía disiparse bajo el peso de esa compasión pura. Jesús no habló como lo hacen los humanos. En cambio, sus palabras quedaron impresas directamente en el alma de Landon, y el mensaje era claro: no es tu momento. Tienes una misión que cumplir. Debes regresar a la tierra y compartir este mensaje. El cielo es real. La vida continúa. Landon sintió como si le hubieran confiado un mensaje poderoso, uno que tocaría los corazones de muchos. La gente, atraída por el amor y la verdad que él transmitía, acudió en busca de respuestas. Algunos simplemente esperaban escuchar sobre la paz que había experimentado en el cielo, mientras que otros estaban desesperados por cualquier señal de esperanza. Pronto, los medios de comunicación comenzaron a recoger su historia, y la supervivencia milagrosa de Landon se convirtió en un símbolo de esperanza e intervención divina. Su mensaje, que el cielo es real, que la vida continúa más allá de la muerte y que cada persona tiene un propósito divino, tocó la fibra sensible de innumerables personas. Las personas encontraron consuelo en sus palabras y sus corazones fueron sanados. A pesar de la creciente atención que lo rodeaba, Landon se mantuvo humilde, siempre volviendo a la verdad central que le había sido dada: compartir el amor y la paz que había presenciado en el cielo y recordarles a los demás el poder de la fe y la promesa de la vida eterna. Julie, aunque todavía estaba lidiando con la pérdida de su esposo, comenzó a ver cómo el testimonio de Landon estaba ayudando a otros a sanar. Era como si su propio dolor, aunque todavía fresco, estuviera siendo aliviado por el profundo impacto de la recuperación milagrosa de su hijo. Las personas estaban encontrando esperanza en el mensaje de Landon y sus vidas estaban siendo transformadas. Julie no pudo evitar sentir un profundo sentido de gratitud,
sabiendo que el milagro del regreso de su hijo no era solo para ella sino para las innumerables personas que necesitaban escuchar su historia. A medida que avanzaba la recuperación de Landon, su fe se hacía cada vez más profunda. Pasó tiempo reflexionando sobre la experiencia celestial, sabiendo que lo que había visto era solo el comienzo de su viaje. Comprendió que había sido elegido para un propósito mayor, una misión que se extendía mucho más allá de su milagrosa supervivencia. La sanación de su cuerpo y su mente era solo el primer paso en su llamado divino. Cuando Landon compartió su historia con otras personas, el impacto fue profundo. Sus palabras brindaron consuelo a los afligidos, esperanza a los que tenían el corazón roto y un renovado sentido de propósito a muchos. No solo había regresado de la muerte, sino que había regresado con un mensaje que cambiaría vidas, un mensaje que resonaría a través del tiempo, recordando a todos que hay más en la vida de lo que podemos ver en este mundo. A través de su viaje, la verdad del cielo y la promesa de la vida eterna se volvieron tangibles para aquellos que estaban abiertos a recibirla. Para Julie, presenciar cómo su hijo se hacía más fuerte, tanto física como espiritualmente, fue agridulce. Si bien el dolor de perder a Andy nunca desaparecería por completo, la alegría de ver a Landon abrazar su propósito trajo sanación a su corazón. Ella había orado por el regreso de su hijo, y Dios había respondido. Ahora, mientras el viaje de Landon continuaba, también lo hacía la sanación de su familia. Juntos, caminaron a la luz del amor milagroso que los había envuelto a todos, encontrando paz y propósito tras sus pruebas. El mensaje de Landon nunca fue entregado con arrogancia, a pesar del escepticismo que a menudo lo rodeaba. Sus palabras, en cambio, transmitían la profunda certeza de alguien que realmente había encontrado algo más grande que este mundo. Su actitud tranquila, su paz inquebrantable y su profundo sentido de propósito dejaron una impresión duradera en quienes lo escucharon. Mientras que algunos descartaron su historia como el resultado de un trauma o una respuesta neurológica al estrés extremo, Landon no intentó convencerlos de lo contrario. Sabía que su papel no era cambiar los corazones de todos, sino compartir fielmente la verdad que le habían dado. Confiaba en que el resto lo dejarían en manos de quienes escucharan con el corazón abierto. Julie, aunque protegía ferozmente a su hijo, luchaba con sus propias emociones. Como madre, le resultó doloroso ver a Landon sometido al escepticismo y la duda. Veía las preguntas en los ojos de la gente, la vacilación en sus voces, y le dolía saber que los demás no entendían del todo la profundidad de lo que había vivido su hijo. Pero también veía la transformación en él, la paz que había encontrado, el propósito que ahora guiaba cada uno de sus pasos. Sabía, con cada fibra de su ser, que la experiencia de Landon había sido real. Era una verdad que iba más allá de la comprensión humana. A medida que Landon seguía hablando, cada vez más personas empezaron a aceptar la autenticidad de su testimonio. Sus palabras se extendían hacia el exterior y tocaban vidas de maneras que nadie podría haber anticipado. La gente acudía a él en busca de consuelo, orientación o simplemente una sensación de paz. Algunos lloraban, agradecidos por la esperanza que su historia les había proporcionado. Otros empezaron a reflexionar sobre sus propias vidas y a encontrar un significado más profundo en sus luchas y desafíos. Para Landon, compartir su historia no se trataba solo de contar lo que había visto, sino de vivir el amor, la paz y la compasión que había presenciado en el cielo. Se volvió más paciente, más comprensivo, más dispuesto a perdonar. Sus acciones reflejaban las lecciones que había aprendido más allá del velo: amar sin condiciones, ofrecer perdón libremente y creer en el poder de la esperanza, sin importar cuán oscuras parecieran las cosas. A pesar de todo, Landon siguió siendo el mismo chico amable y humilde que Julie siempre había conocido. La fama y el reconocimiento nunca fueron sus metas. No buscó ser venerado ni puesto en un pedestal. Su misión era simple: traer luz a la oscuridad, recordarle a la gente que la vida tenía un propósito más profundo y mostrarles que, incluso en medio del sufrimiento, siempre existía la promesa de paz y amor eterno. A medida que Landon crecía, también lo hacía el impacto de su misión. Su historia se convirtió en un catalizador para el cambio.
inspiró a otros no solo a creer en la vida después de la muerte, sino a vivir más plenamente en el presente, amando más profundamente, abrazando la fe y buscando el significado más profundo de sus vidas. Su testimonio ayudó a las personas a ver que, incluso ante la pérdida, siempre había esperanza, siempre el potencial de sanación y siempre la certeza del amor de Dios. Julie observó a su hijo, ahora un joven con la sabiduría de alguien mucho mayor, y se dio cuenta de que el dolor y la pérdida que habían sufrido los habían llevado a este lugar de profundo propósito. A Landon se le había dado una segunda oportunidad en la vida, no solo para vivir, sino para cambiar el mundo. Juntos, continuaron difundiendo el mensaje de esperanza, paz y amor, tocando los corazones de todos los que conocieron en el camino. Las palabras de Landon tenían el peso de alguien que realmente había visto el otro lado, y su mensaje resonó en cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. Él compartió la esperanza del cielo, la promesa de la vida eterna y el amor sin límites que aguardaba a todos los que creían en él. Su historia fue un testimonio del poder de la fe, un recordatorio de que la muerte no es el fin y de que el amor de Dios siempre está presente, esperando abrazar a quienes le abren el corazón. El mensaje de Landon resonó profundamente en todos los que lo conocieron. Era simple pero profundo, vivir con fe, amar incondicionalmente y recordar que las luchas de este mundo eran fugaces en comparación con la paz eterna que aguardaba. Sus palabras trajeron una profunda sensación de calma a quienes lo rodeaban y pronto, personas de todos los ámbitos de la vida comenzaron a acudir a él en busca del consuelo y la guía que él llevaba tan naturalmente dentro de sí. Julie, al ver a su hijo aceptar este nuevo papel con tanta humildad, comenzó a ver su propio dolor bajo una nueva luz. La pérdida de su esposo, Andy, había sido una herida incomprensible, una que ella luchaba por entender. Pero cuando el testimonio de Landon resonó en su corazón, empezó a sentir una conexión más profunda con Andy, una conexión que se le había escapado en medio de su dolor. Sintió que Andy, tal como Landon le había descrito, ahora estaba en paz en el cielo. Si bien su dolor todavía estaba presente, ya no la definía. Se convirtió en parte de su viaje, un capítulo necesario que debía vivir para apreciar plenamente la sanación que Landon había traído a sus vidas. Landon, por su parte, nunca buscó atención ni reconocimiento. A pesar del creciente número de personas que acudían a escuchar su historia, se mantuvo firme y humilde. Sabía que su viaje no se trataba de él, sino de compartir un mensaje mucho más grande que él mismo. Sus experiencias habían revelado una verdad que trascendía las limitaciones de este mundo, y sentía una profunda responsabilidad de recordarles a los demás esa verdad en cada oportunidad. Su mensaje no era solo para quienes habían perdido a seres queridos, era para cualquiera que necesitara escuchar que había más en la vida de lo que podían ver o tocar, que el amor, la fe y la paz eran eternos. A medida que Landon siguió hablando en iglesias, escuelas y reuniones comunitarias, su testimonio comenzó a tocar vidas de maneras profundas. Su historia, no solo de supervivencia sino de redención, de amor que trascendía la muerte y del propósito divino que conectaba a todos, dio esperanza a los quebrantados de corazón y un propósito renovado a quienes buscaban un significado para sus vidas. Ya no era solo una historia, se había convertido en un movimiento, uno que estaba ayudando a sanar los corazones de innumerables personas. Julie permaneció al lado de Landon durante todo ese tiempo. Aunque nunca se recuperaría por completo de la pérdida de Andy, encontró consuelo al saber que su esposo estaba en paz y que Landon estaba cumpliendo el propósito que se le había encomendado. Observó con orgullo cómo su hijo, ahora un joven con una misión, difundía su mensaje de esperanza y amor, siempre con la misma humildad que había marcado su trayectoria desde el principio. A medida que pasaban los años, la influencia de Landon siguió creciendo. Su historia llegó mucho más allá de quienes lo habían escuchado hablar en persona. Se escribieron libros, se filmaron documentales y su mensaje de amor, paz y vida eterna comenzó a difundirse por todo el mundo. A pesar de la creciente atención, Landon permaneció inalterado. Nunca buscó la fama ni el reconocimiento. Su enfoque permaneció en la misión que le habían encomendado, compartir el amor y la paz que había experimentado en el cielo con la mayor cantidad de personas posible. A pesar de todo,
Julie permaneció a su lado, orgullosa y llena de gratitud por la sanación y la transformación que se había producido en su familia. El viaje que comenzó con la pérdida los había llevado a un lugar de propósito, paz y fe inquebrantable. Y juntos, continuaron compartiendo su mensaje de amor, sanación y la promesa de vida eterna, sabiendo que cada vida que tocaban era otro paso hacia el cumplimiento del llamado divino de Landon. La historia de Landon se convirtió en un faro de esperanza, arrojando luz a los rincones más oscuros del mundo. Su testimonio recordó a todos los que lo escucharon que la vida era mucho más de lo que se podía ver o entender en el aquí y ahora. Las pruebas y las dificultades de esta existencia terrenal eran fugaces en comparación con la paz eterna que aguardaba, y la experiencia de Landon lo había convertido en un mensajero, alguien que llevaba la verdad divina del amor, la paz y la esperanza que trascendía la vida y la muerte. Ya no era solo una historia de supervivencia, era una historia de propósito. Una historia de transformación. Una historia que transmitía la innegable verdad del amor que Landon había presenciado en el cielo, un amor que provenía de Jesús y que estaba más allá de toda comprensión. Sus palabras eran sencillas, pero tocaron una fibra muy profunda en los corazones de quienes lo escuchaban. Personas de todos los ámbitos de la vida encontraron consuelo y sanación en su mensaje. Independientemente de sus creencias, Landon se convirtió en un testimonio vivo del poder de la fe y la naturaleza transformadora del amor incondicional. No solo le decía a la gente que había esperanza, la encarnaba. A medida que Landon continuaba compartiendo su experiencia, su impacto crecía y tocaba vidas en todo el mundo. Cuanto más hablaba, más personas acudían a escucharlo, cada una en busca de la paz y el amor que él transmitía. Ya fuera en una iglesia llena de gente o en una sala tranquila llena de personas que buscaban orientación, las palabras de Landon ofrecían sanación y tranquilidad a quienes luchaban con el dolor, la duda o la desesperación. Su mensaje se convirtió en un salvavidas para muchos. Para Julie, la transformación fue igualmente profunda. Al ver a su hijo traer sanación y esperanza a tantas personas, comenzó a sanarse a sí misma. El dolor de perder a su esposo, Andy, nunca desapareció, pero con el mensaje de Landon llenando su corazón, comenzó a ver su dolor bajo una nueva luz. Se dio cuenta de que incluso su dolor tenía un propósito. Era una parte necesaria de la historia que Landon estaba contando, una historia que traería luz y esperanza a otros. A través de Landon, ella comenzó a entender que el dolor, aunque doloroso, podía ser un poderoso catalizador para la sanación y la transformación. Sin embargo, Landon nunca buscó la fama. Nunca quiso los elogios ni la atención. Su enfoque permaneció en cumplir la misión divina que le habían dado. Entendió que su historia no era suya, era parte de una narrativa más grande que apuntaba hacia algo mucho más grande que él mismo. Cada oportunidad de hablar, cada momento bajo los reflectores, era otra oportunidad para recordarle a la gente que la muerte no era el final y que el amor de Jesús lo abarcaba todo y era eterno. Al final, el viaje de Landon se convirtió en algo más que una extraordinaria historia de supervivencia. Se convirtió en un poderoso mensaje de transformación, un recordatorio de que a través de la fe, el amor y la esperanza, las personas podían trascender las luchas de este mundo y entrar en la paz eterna que les esperaba. Su testimonio no solo cambió corazones, sino que desafió a las personas a mirar más allá del reino físico y considerar las verdades espirituales que existían más allá de lo que podían comprender. A medida que su mensaje se difundía, cada vez más personas lo notaban. La historia de Landon inspiró cambios de maneras que nadie podría haber predicho. Sus palabras comenzaron a transformar no solo vidas individuales sino comunidades enteras, creando ondas que llegaron mucho más allá de los lugares que había visitado físicamente. Lo que comenzó como el viaje milagroso de un niño se había convertido en un movimiento, un llamado a mirar más allá de las luchas de esta vida y abrazar el propósito superior que los aguardaba. Julie continuó de pie orgullosamente al lado de su hijo, ofreciéndole su apoyo inquebrantable. A través de él, encontró paz y esperanza, y cuando el mundo comenzó a escuchar el mensaje de amor y fe que compartían, comprendió que su propio dolor se había entretejido en un plan mayor, un plan que cambiaría las vidas de las generaciones venideras.
Juntos, Landon y Julie compartieron el mensaje que se les había confiado, que el amor, la fe y la esperanza eran las respuestas a las preguntas más profundas de la vida, y que a través de ellas, todos podían encontrar paz, alegría y vida eterna. Para cualquiera que escuchara la historia de Landon, el mensaje era claro: sin importar las pruebas de este mundo, todos somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Y a través de la fe, el amor y la esperanza, podemos trascender las luchas de este mundo y encontrar la paz en la eternidad que nos espera.